Si voy a buscar la tabla de hechos, la primera semana del mes 1 es la semana 2, me va a dar como resultado 10. Si voy a la tabla de Lookup, en la semana 1 me va a dar como resultado vacío, no hubo inventario final. Depende de qué quiera mostrar. Yo quiero mostrar que no hubo inventario inicial, voy a usar Begin Lookup. Si yo quiero mostrar la información de la semana 2, voy a usar Begin Fact. Generalmente no pasa esto. Generalmente cuando no hay información para un mes, el ETL carga un registro con un valor igual a 0. De todos modos depende de cómo se haya programado el ETL. Por eso tenemos estas dos opciones que nos permiten resolverlo independientemente de cómo el ETL cargue la información, cómo esté cargada la información en las tablas de hechos. Si nosotros sabemos que todas las semanas que están en la tabla de Lookup aparecen en la tabla de hechos con su valor correspondiente, es lo mismo elegir Begin Fact o Begin Lookup. Si sabemos que se puede dar un escenario como este, donde una semana esté ausente en la tabla de hechos por falta de información o por falta de transacciones, en ese caso no es lo mismo y tenemos que recordar la diferencia y aplicar la opción que necesitemos de acuerdo a los requerimientos del usuario. Bueno. ¿Alguna otra duda acerca de lo que vimos? A ver. Bueno. Bueno, vamos a continuar con otro tema que es interesante, que son las métricas transformadas o las transformaciones. Métricas transformadas. Vamos a ver un ejemplo. Esto es más fácil mostrarlo que explicarlo. Les muestro un ejemplo de una métrica transformada y después vemos en detalle cómo usar y cómo crear estas métricas. Por ejemplo, tengo un reporte como este. Un reporte que me muestra para cada subcategoría por ejemplo, le voy a filtrar un mes, septiembre de 2009, me muestra el valor de ventas y el valor de ventas del mes anterior. Ejecuto el informe y el resultado es un reporte como este. ¿Qué me muestra este reporte? Ahora vamos a verlo. Este reporte me muestra para cada subcategoría el valor del mes actual, en este caso septiembre de 2009, y la información del mes anterior. Entonces esta métrica me muestra para cada fila la información del mes anterior. Esta métrica me sirve, por ejemplo, para calcular otras métricas, como la desviación respecto del mes anterior, la variación, o por ejemplo, el porcentaje de crecimiento, la variación porcentual. O lo que se me ocurra. Ahí está. Esto me indica cuál fue el crecimiento de ingresos respecto al mes anterior. Entonces, por ejemplo, para deportes y salud, un
crecimiento de ingresos y 23% respecto al mes anterior. Este mes vendimos 22% más que el mes anterior. Tomando como base el mes anterior. Entonces, para esto sirven las métricas transformadas. Las métricas transformadas o métricas con transformaciones permiten mostrar la información de un reporte a un nivel de tiempo o a un nivel distinto al del reporte. Les muestro otro ejemplo. Supongamos que en vez de categoría y subcategoría, lo voy a guardar como ejemplo 1. Supongamos que en vez de categoría y subcategoría tenemos directamente el atributo mes. Acá se va a ver bien el comportamiento de la métrica. ¿Por qué? Porque para cada mes me muestra el valor del mes actual y el valor del mes anterior. Ahí. Bueno. ¿Cómo hacemos para crear estas métricas? Muy sencillo. De hecho es muy sencillo. Lo hacemos usando el editor de métricas. Por ejemplo, Sum the Revenue. Y vamos a calcular la información de los ingresos del año anterior. ¿Cómo hacemos para calcular los ingresos del año anterior? Tomamos la métrica y por acá ya vimos hoy cómo funciona el nivel. Vamos a ver cómo funciona otra herramienta que se llama transformación. La transformación me permite tomar la información de la métrica y transformarla. Por ejemplo, al mes anterior, o al año anterior, o al trimestre anterior, o a lo que a mí se me ocurre. Yo acá tengo varias transformaciones. El año anterior, 2 semanas hacia atrás, el acumulado del principio de mes a la fecha. Por ejemplo, el año anterior. Estos objetos que vemos acá, año anterior, mes anterior, trimestre anterior, se llaman transformaciones. Son objetos que los crea el arquitecto y son objetos del esquema. Son objetos del esquema, que están al mismo nivel que los atributos y que las facts. Tenemos atributos, facts, jerarquías y transformations, o transformaciones. Son objetos de esquema porque se relacionan directamente con las tablas del Data Warehouse. Y por acá tenemos la descripción de otro objeto. Acá el arquitecto se tomó el trabajo por una descripción bastante buena. Se transforma el año al año anterior, el trimestre al mismo trimestre del año anterior, el mes al mismo mes del año anterior y el día al mismo día del año anterior. Esta es una transformación que se la puedo aplicar a cualquier métrica y funciona en reportes que tienen filtros o que tienen varios atributos de jerarquía tiempo. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces, vuelta. Tomamos la transformación y la arrastramos de este lado. Bueno, vamos a ver el resultado. El resultado es un reporte como este.
el resultado es un reporte como este. Para cada año me muestra la información del año anterior. Por ejemplo, para 2011 me muestra 14 millones de información actual y 11.5 que corresponde con el año anterior. Por ejemplo, si agregamos el atributo trimestre, el reporte me muestra para cada trimestre la información del mismo trimestre del año anterior. Por ejemplo, para el primer trimestre de 2011 me muestra que vendimos 3 millones y que el año anterior vendimos 2.4. Ahí está. 2.4 es el valor correspondiente al mismo trimestre del año anterior. Esto me permite, por ejemplo, calcular el crecimiento interanual de cada trimestre. Lo mismo se agrega el atributo mes. En este caso, para cada mes me muestra la información del mismo mes del año anterior. Por ejemplo, para enero de 2011 me muestra la 319, que es el valor del mismo mes del año anterior. Y así siguiendo. Y con el atributo día debería pasar lo mismo. Cuando yo arrastro el atributo día, para cada día me va a mostrar la información del mismo día del año anterior. Por ejemplo, para el 1 de enero de 2011 me muestra el valor del 1 de enero de 2011, que son 35, y 24 es el valor del mismo día del año anterior, es decir, el 1 de enero de 2010. 24, 117. Entonces, fíjense que esta transformación, esta métrica, funciona con varios atributos. Funciona con día, con mes, con trimestre y con año. ¿Por qué? Porque el arquitecto, cuando definió la transformación año anterior, definió que funcione con todos estos atributos. Bueno. Después, a partir de estas dos métricas, puedo calcular la diferencia porcentual o cualquier otra cosa que me resulte útil para hacer un análisis de tiempo. Bueno, así como tenemos año anterior, ya tienen otras transformaciones, como por ejemplo el mes anterior, el trimestre anterior. Todas estas se llaman transformaciones de 1 a 1. ¿Por qué? Porque para cada día hay un mismo día del año anterior, o hay un mismo día del mes anterior, o hay un mismo día del trimestre anterior. Para cada año hay un año anterior, o para cada trimestre hay un trimestre anterior. Son transformaciones de 1 a 1. Cada año se relaciona con un elemento del periodo de tiempo anterior. Hay otro tipo de transformaciones que se llaman transformaciones de muchos a muchos, de 1 a muchos. Como por ejemplo, month to date, quarter to date o year to date, que calculan para cada día o para cada mes o para cada trimestre de información acumulada de otros trimestres, días o años. Vamos a ver un ejemplo. El otro tipo de transformación que les quiero mostrar son las transformaciones de muchos a muchos. Por ejemplo, suma de la fact revenue, y voy a aplicar una transformación de muchos a muchos, como por ejemplo month to date. Esto me devuelve la información acumulada de vuelta. Transformamos para cada día, me devuelve la información acumulada desde el principio de mes al día de análisis. Y transforma el día al acumulado desde el principio del mes a la fecha.
Bueno, vamos a usar este atributo en un reporte que esté a nivel de día. ¿Cómo hacemos? Creamos un reporte. Usando el atributo día. Y por otro lado, vamos a usar otro atributo, que es el atributo ingresos. Perdón, la métrica ingresos. Y la métrica que creamos recién. Ventas month to date. Bueno, vamos a ver el resultado. Voy a cambiar el formato y a reejecutar el reporte. Ahí está. Fíjense, el resultado es interesante. Esta métrica me devuelve para cada día el acumulado desde el principio de mes a la fecha. El 1 de enero es el mismo valor. El 2 de enero me devuelve 25, que es la suma desde el principio de mes a la fecha. 13 más 11, más 17, 42, más 10, 52, más 14, 67, y así siguiendo. Entonces yo sé que el 15 de enero llevo acumulado, yo llevo vendido $239.000 desde que comenzó el mes. Así siguiendo hasta el 31 de enero, donde la acumulación arranca de vuelta. 23 con 19.43 y así siguiendo. Esta es una transformación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque acá en vez de mostrar el valor del mes anterior, o del trimestre anterior, o del año anterior, me muestra información acumulada de varios días, de varios trimestres, de varios años, dependiendo de cómo esté configurada la transformación. Bueno, este es el otro tipo de transformación que les quería mostrar. Y también les quiero mostrar que ustedes pueden combinar varias transformaciones en una misma métrica. Esto está muy bueno. Por ejemplo, voy a guardar esto como transformaciones de uno a muchos. De uno a uno. Les doy otro ejemplo. Nueva métrica vacía. Y la voy a definir como suma de ventas, transformación, mes anterior. Mes anterior, mes anterior. ¿Esto que me trae? Me trae la información del mes anterior, Entonces si hoy es enero de 2012, me trae la información de noviembre de 2011. Si hoy es noviembre de 2012, me trae la información de septiembre de 2012. Por ejemplo, ventas, 2 meses atrás. Bueno, vamos a ver el resultado. Voy a editar este reporte. Lo voy a aplicar a la transformación de 2 meses atrás. Y acá se va a ver mejor si uso el atributo mes. Para cada mes, esta métrica me vuelve información de 2 meses hacia atrás. Ahí está. Por ejemplo, para mayo de 2010 me devuelve 897, que es el valor de 2 meses hacia atrás, de marzo. También puedo combinar varias transformaciones de uno a uno o de uno a muchos. Por ejemplo, yo le puedo decir a Microsoft que me traiga la suma de ventas y le puedo decir
que del año anterior, last year, del año anterior, me traiga el acumulado del principio de mes a la fecha. Entonces la herramienta se va al año anterior y el año anterior me trae el acumulado del principio de mes a la fecha. Vamos a ver el resultado. Aplicando estas dos transformaciones, ventas last year más today, voy a poder comparar. Por ejemplo, la acumulación de ventas a la fecha versus la acumulación de ventas en la misma fecha del año anterior. Métricas transformadas, acá está. Entonces, ¿qué me muestra este reporte? Me muestra para una determinada fecha cuánto llevo acumulado hoy y cuánto llevo acumulado el mismo día del año anterior. Ahí está. Bueno, entonces esta métrica me sirve, por ejemplo, para ver, para comparar la información de hoy versus la información del año anterior. Bueno, ahí está. Lo voy a guardar. Esto es lo último que les quería mostrar de estas transformaciones. Vimos que pueden aplicar transformaciones de uno a uno, de uno a muchos. Vimos que pueden combinar varias transformaciones, pueden usar varias transformaciones en la misma métrica, que pueden ser transformaciones de uno a uno, como mes anterior, o las pueden combinar, pueden ser mixtas. Año anterior, acumulado al principio del mes a la fecha. Las transformaciones se pueden usar en cubos inteligentes. Ahora veamos un ejemplo. Este reporte no la usa. A ver, este reporte. Ojo. Ahí está. Por ejemplo, este reporte que hice recién usa información de un cubo inteligente. Usa información de un cubo inteligente por Dynamic Source. No hizo falta que yo le diga a MicroStrategy que use el cubo inteligente. La herramienta automáticamente fue a buscar el cubo inteligente de ventas, tiempo, producto, porque encontró que en ese cubo teníamos información para resolver este reporte. De hecho, en ese cubo yo no tengo la métrica ventas last year, pero tengo las ventas, y como tengo las ventas puedo calcular las ventas del año anterior. Entonces, la herramienta automáticamente usó el cubo porque encontró que se podía resolver con Dynamic Source usando ese cubo. También puedo crear un cubo inteligente y dentro de ese cubo inteligente puedo usar métricas transformadas. Cuando yo creo un cubo inteligente puedo arrastrar cualquier métrica, que pueden ser métricas de nivel, pueden ser métricas no agregables, pueden ser métricas transformadas. En un cubo inteligente puedo arrastrar cualquier tipo de métrica. Entonces, en ese sentido, no vamos a tener ningún inconveniente trabajando con transformaciones y cubos inteligentes. Podemos crear cubos inteligentes que tengan transformaciones y que luego los reportes usen esas métricas transformadas, o podemos crear reportes con transformaciones y a pesar de que el cubo inteligente no tenga transformaciones se van a aprovechar con Dynamic Source, como en este ejemplo que les mostré. Bueno, ¿alguna otra duda acerca de lo que vimos? Vimos las métricas de nivel, vimos las métricas no agregables y vimos las métricas transformadas. Eso fue todo lo que vimos en esta primera parte del curso. A ver, acá hay otra duda. Ok. Vamos a continuar con los temas de métricas avanzadas.
nosotros ya estuvimos viendo algunos temas como métricas de nivel, métricas no agregables, métricas transformadas. Vamos a ver una herramienta que se llama fórmulas base, que es una herramienta que nos va a servir en circunstancias muy especiales. ¿Sí? Nos va a servir cuando, por ejemplo, tengamos la necesidad de reutilizar una fórmula sin acarrear el nivel de la métrica o la transformación de la métrica. Vamos a ver algún ejemplo. Supongamos que a mí me interesa hacer un indicador como el siguiente. Me interesa hacer un indicador que me muestre, por ejemplo, la ganancia. Eso lo puedo resolver usando las métricas que ya existen en el proyecto. Por ejemplo, la métrica ventas y hago la diferencia con la métrica costo. De esta forma yo reutilizo la definición de la métrica ventas y la definición de la métrica costo. Reutilizo las fórmulas y de esta forma no hace falta volver a redefinir cómo se calcula el costo y cómo se calculan las ventas. El problema lo voy a tener cuando a mí se me ocurra cambiar el nivel, la condición o la transformación de esta métrica. Por ejemplo, si le quiero aplicar una transformación al costo o le quiero cambiar el nivel a la métrica revenue, me voy a encontrar con que no puedo resolverlo. ¿Por qué? Porque tanto el nivel, la condición, que ya vamos a ver lo que es, y la transformación la hereda de la métrica que reutilizamos. Entonces, ¿qué tendría que hacer para cambiar el nivel, la condición de la transformación? Lo cambio la métrica original, pero eso me impacta en todos los reportes que usen esa métrica, o creo otra métrica por separado que tenga el nivel deseado, pero vuelvo a redefinir otra métrica de ventas. Vuelvo a crear dos métricas de ventas. Una alternativa a todo esto es usar una herramienta que se llama fórmula base. Ahí vamos a ver cómo funciona. La fórmula base es una herramienta muy parecida a una métrica. De hecho, para crear la fórmula base uso el editor de métricas. Y defino una fórmula, como por ejemplo, sum de revenue. Defino cómo se calculan las ventas. Suma sobre la fact revenue. Y cualquier otra cosa que me interese. Y cuando voy a guardar la métrica, en vez de guardarla como métrica, puedo seleccionar otra opción que se llama Base Formula o fórmula base, que es la herramienta que vamos a ver a continuación. Esta herramienta, fórmula base, me permite llevarme únicamente la fórmula y descartar el nivel, la condición y la transformación del objeto. Por ejemplo, ventas. Ahí así siguiendo. Puedo crear fórmulas base para el resto de mis indicadores base. El costo. Guardamos fórmula base. Y así siguiendo. Entonces, si ahora yo quiero calcular la ganancia o cualquier otra cosa parecida, tengo una opción. Reutilizo las métricas ventas y costo, pero no puedo cambiar el nivel, la condición y la transformación. O otra alternativa, reutilizo las fórmulas base. Las fórmulas base que acabamos de crear. Hay ventas menos costo. Ahí está. De esa forma evitamos redefinir la fórmula de ventas y la fórmula de costo. Sin embargo, tenemos la flexibilidad de cambiar la dimensionalidad, la transformación y la condición de la métrica. Por ejemplo, yo podría venir acá y decirle que ignore los filtros de año. O lo que se me ocurra. Ignore los filtros de año o lo que ustedes quieran. Lo importante es que puedo operar sobre el nivel, la condición y la transformación. Lo que no me puede cambiar es la fórmula, porque la hereda del objeto por fórmula base. Entonces yo ahora guardo esta métrica como ganancia y el día que necesite cambiar la fórmula de ganancia o la fórmula de ventas o la fórmula de costo, lo cambio, por ejemplo, en costo.
o en la fórmula base de ventas. Por ejemplo, le aplico un factor de corrección. Se va en close y ese cambio impacta directamente en ganancia. Fíjense que la fórmula de ventas ahora tiene ese factor de corrección. Sin embargo, me permite seguir operando sobre la condición, transformación y nivel. Bueno. Esto es todo lo que les quería mostrar acerca de las fórmulas base. Las creamos haciendo clic en Save As y eligiendo acá la opción de fórmula base. Bueno, esta herramienta realmente no se usa mucho. Yo no conozco ningún cliente que use las fórmulas base. Yo creo que es una herramienta que no se conoce mucho. Ahora que ustedes la conocen, la pueden tener en cuenta como alternativa. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver algunas herramientas más interesantes. Antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna duda acerca de esto último que vimos. Ahora, acá tengo una. No, bueno. Vamos a continuar. Ya vimos las fórmulas base. La siguiente que vamos a ver son las métricas condicionales. Métricas condicionales. Bueno, no sé si recuerdan del curso Reporting Essentials que nosotros vimos que podíamos crear filtros dentro de un reporte o también podíamos crear filtros como objetos reutilizables. Por ejemplo, nuevo filtro vacío, y acá voy a crear un filtro y lo voy a definir como mes del año, diciembre. No, por ejemplo, noviembre es el mes actual. Mes del año noviembre. Esto lo podría guardar como un objeto reutilizable. Un objeto del tipo filtro. Este filtro puede tener una o varias condiciones. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque estos filtros reutilizables que nosotros vimos cómo crear en el curso de Reporting Essentials, también los pueden utilizar dentro de una métrica para condicionar el cálculo de la métrica. Por ejemplo, yo puedo crear un indicador, una métrica que es lo mismo, y en esa métrica puedo reutilizar un filtro. Suma de ventas. Y además del nivel y la transformación, existe otra herramienta que se llama condición. Donde yo puedo aplicar un filtro. Y un filtro como el filtro de noviembre. Un filtro que tenga una o varias condiciones. Hay condiciones de cualquier tipo. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar con esta métrica? Esta métrica va a sumar las ventas, pero solo lo va a hacer para los meses de noviembre, porque así lo define el filtro que le aplique, la condición que le aplique. Esto lo guardo como ventas de noviembre y a partir de ahora yo puedo usar esta métrica en cualquier reporte para que me muestre las ventas en los meses de noviembre. Ahí está. Reporte en blanco. Voy a reutilizar este indicador y voy a reutilizar algún atributo como por ejemplo la región. La región y vamos a usar las ventas estándar. Sin filtro. Bueno.
Vamos a ver el resultado. Este reporte me muestra las ventas de todos los meses, de todos los años, y esta métrica me muestra las ventas de todos los meses de noviembre. Noviembre de 2009, noviembre de 2010 y noviembre de 2011. Bueno, en términos SQL, lo único que cambia es que al momento de calcular la suma de ventas de esta métrica, se aplica un filtro para noviembre. Por ejemplo, sum if month of year is equal to 11, es igual a 11. En este caso, la herramienta fue un cubo inteligente, que fue el cubo inteligente de geografía. En términos SQL se resuelve también muy parecido, dependiendo del motor de los datos que tengamos. Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo aplico un filtro en este reporte? A mí se me ocurrió aplicar un filtro para que la herramienta me muestre información de un año en particular, por ejemplo 2011. Al aplicar el filtro, esta métrica me debería mostrar la información de 2011. Ahora vamos a ver bien qué es lo que pasaba. Sin el filtro teníamos 35 millones de ventas totales y 3 millones de ventas en noviembre. Aplicando el filtro de año 2011, un filtro del reporte, obtengo 14 millones para ventas, es decir que ahora veo para cada región únicamente los ingresos del año 2011, sin embargo, ventas de noviembre permanece igual que antes, en 478, 3 millones, es decir que no aplicó el filtro de año. De hecho, si voy a la consulta SQL, me voy a encontrar con que la métrica ventas, la métrica revenue, aplicó el filtro de año 2011. Sin embargo, la métrica ventas de noviembre aplicó solamente el filtro de noviembre, no aplicó el filtro de 2011. Y tiene sentido lo que hizo MicroStrategy, porque cuando yo definí la condición en la métrica ventas de noviembre, MicroStrategy supone que esa condición tiene más relevancia o más importancia que cualquier condición relacionada del filtro del reporte. Sin embargo, este comportamiento lo podemos parametrizar dentro de la métrica usando un parámetro avanzado que gobierna la relación entre el filtro de la métrica y el filtro del reporte. Métricas condicionales. ¿Cómo hacemos? Volvemos a la métrica de ventas de noviembre y vamos a volver a condition, que fue donde definimos este filtro de noviembre. Y en opciones avanzadas, y acá abajo, vamos a utilizar una opción que se llama Remove Related Report Filter Elements. El Remove Related Report Filter Elements es un parámetro que lo que hace es quitar del cálculo de la métrica aquellas condiciones del filtro del reporte que se relacionan con las condiciones del filtro de la métrica. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Tenemos dos condiciones: noviembre adentro de la métrica y año 2011 adentro del reporte. Como ambas condiciones están relacionadas, porque ambos son condiciones que están definidas con atributos de la jerarquía tiempo, que se relacionan entre sí, la herramienta remueve la condición de año 2011 al momento de calcular la métrica, porque es una condición relacionada. Yo con esta opción le puedo decir a MicroStrategy que no remueva las condiciones relacionadas del filtro del reporte. Por lo tanto, si hay alguna condición relacionada, como 2011, también la voy a aplicar en el cálculo de esta métrica. Eso lo hago deshabilitando este parámetro. Ahí está. Se van close. Voy a reejecutar el reporte y si todo sale según lo esperado, en vez de 3 millones, ahora me muestra 1.5 millones, que corresponden a los ingresos de noviembre del año 2011. Si analizo la consulta SQL de este reporte, me voy a encontrar con que ahora, además de aplicar la condición de
de noviembre, también aplicó la condición del año 2011. Bueno. Muy bien. ¿Qué pasa si aplico otra condición? Vamos a repasar los valores que teníamos. Teníamos 14 millones, que son el total de ventas de 2011, y 1.5 millones que corresponden a las ventas de noviembre de 2011. Voy a aplicar otra condición, como por ejemplo que la categoría sea libros. Y vamos a analizar qué es lo que pasa. Y la herramienta aplica la categoría de libros y de los 14 millones queda 1 millón, que es lo que corresponde a libros. Y acá también aplica la condición y me muestra 118.000 unidades. Y versus 1.5 millones que teníamos antes. Bueno. Esto es todo lo que les quería mostrar. Les quería mostrar que ustedes pueden tomar una métrica, aplicarle un filtro, y si ese filtro se relaciona con algún filtro del reporte, pueden definir si quieren aplicarlo o no usando el parámetro de remover condiciones relacionadas del filtro del reporte. Bueno, ¿alguna duda acerca de esto último que vimos? Por favor. Acá tengo una duda. Cuando pongo un filtro en el reporte, ese filtro bueno, ahí les respondo a todos. Bueno, se usa en el método embebido, las opciones de embebido se usan en escenarios particulares. El método embebido define cómo se comportan el filtro del reporte y el filtro de la métrica. La opción por defecto es Merge Report Filter into Metric, y aplicar el filtro del reporte al filtro de la métrica. Entonces, cualquier filtro que tenga el reporte se aplica al cálculo de la métrica. Y hay otra opción que es Merge Metric Condition into Reports, que lo que hace es tomar la condición de la métrica y aplicársela también al reporte. Esto no es algo que se use mucho. Y Merge into New, esto no me acuerdo para qué servía, así que lo voy a anotar y después les cuento bien para qué sirve Merge into New. No recuerdo para qué lo usábamos, así que después más tarde lo vemos. Bueno, vamos acá. Esto es todo lo que les quería mostrar de métricas condicionales. Seguramente es algo que van a utilizar. Generalmente se utiliza para, de vuelta, hacer ratios de contribución de noviembre sobre el total, por ejemplo, o de un segmento de clientes sobre el total. Así que tenganlo en cuenta como una alternativa.
Bueno, además de las métricas condicionales, les quiero mostrar otra funcionalidad que son las métricas anidadas, o métricas embebidas, también se les suele llamar. Una métrica embebida o una métrica anidada es una herramienta que me permite definir una métrica adentro de otra métrica. Y me puede llegar a servir para resolver casos avanzados o casos puntuales donde no quiero crear una métrica reutilizable. Por ejemplo, tengo que crear un porcentaje de contribución y no quiero crear una métrica intermedia que solo me sirva en un solo reporte. Entonces, en ese sentido, en ese caso puedo usar métricas anidadas sin definir objetos reutilizables. Les muestro un ejemplo. Voy a crear un reporte en blanco. En este reporte voy a usar el atributo región y el atributo vendedor y una métrica como ventas. Voy a agrandarlo aplicándole fuente 16 y lo voy a ejecutar. Y yo tengo este resultado. Este resultado me muestra para cada región y para cada empleado el total de ventas. Y ya usamos un reporte parecido de esta manera cuando vimos la métrica de nivel. Voy a ir a los totales, los subtotales avanzados que vimos en el curso de Reporting Essentials, y voy a habilitar el promedio. Ahí está. Bueno, fíjense que al habilitar el promedio, yo puedo conocer cuánto vende en promedio un empleado de cada región. Y veo que varía de acuerdo a cada región. Por ejemplo, en la región central, un vendedor en promedio vende 1.2 millones. En la región Mid-Atlantic, en promedio, un vendedor vende medio millón de dólares. Bueno, hay vendedores que venden 200, vendedores que venden 1 millón. Está bastante disperso. No importa. En promedio, en la región Northwest, un vendedor vende 500.000 dólares. Yo quiero mostrar esto mismo, y quiero mostrar cuánto vende en promedio un vendedor en cada región, pero yo quiero hacer un reporte que tenga únicamente el atributo región. Yo quiero hacer un reporte como este. Un reporte que me muestre para cada región, para cada una de las regiones, el valor de ventas, y también quiero ver el valor promedio de ventas por vendedor. Entonces, por ejemplo, en este reporte me gustaría grabar al lado de esta columna un valor que me muestre 1.5 millones, que es el promedio de ventas, perdón, 1.2 millones, que es el promedio de ventas de un empleado de la región central. O, por ejemplo, quiero ver 500.000 dólares, que es el promedio de ventas de un empleado de la región Mid-Atlantic. ¿Cómo lo resuelvo esto? Lo puedo resolver usando métricas de nivel. Usando métricas de nivel. Y una forma de resolverlo es embebiendo una métrica dentro de otra, anidando una métrica dentro de otra. Vamos a ver la forma de resolverlo. Métricas condicionales. Esto que vamos a ver son métricas anidadas. Métricas anidadas. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo. Voy a crear una nueva métrica en blanco. ¿Y cómo te va a hacer yo para calcular esto? Lo que tengo que hacer es un reporte como este, que calcule las ventas por empleado, y luego sobre ese reporte calcular el promedio por región. Haciendo eso, puedo obtener algo como esto. Calculo las ventas por empleado y luego el promedio por región.
Eso lo voy a intentar hacer dentro de una métrica. Ahí. Voy a calcular la suma de ventas. Ahí voy a hacer más fácil, voy a retirar la fact. Y voy a calcular la suma de ventas por empleado. Nivel de empleado. Si lo piensan bien, esta métrica, suma de ventas a nivel de empleado, fíjense que entre llaves, MicroStrategy me muestra el nivel de la métrica, empleado. Es como si fuese un reporte que me calcula las ventas por empleado. Yo sobre este reporte, o sobre esta información, tengo que calcular el promedio por región. Eso lo puedo resolver tomando toda esta métrica y sobre los valores de esta métrica calcular el promedio con la función average de cada región. Fíjense que metí una métrica adentro de la otra. Ahí está. Metí la métrica sum de revenue a nivel de empleado dentro de otra métrica, que es el promedio de esos valores. El promedio lo quiero hacer por región. Así que voy a ir al nivel y voy a agregar el atributo región. Me quedó promedio de todo esto para cada región. Fíjense que tengo una métrica que es la que está remarcada, la está señalada en color negro adentro de otra métrica, que es promedio por región. De hecho lo pueden ver acá arriba. Fíjense que yo puedo cambiar para la métrica promedio el nivel, la condición de transformación, y dentro de la fórmula tengo anidada otra métrica, que es suma de ventas por empleado, que tiene su fórmula, su nivel, su condición y su transformación. Bueno, esto nosotros llamamos métricas anidadas, o métricas embebidas. Yo voy a guardar esto como ventas promedio, ventas por vendedor, un promedio regional de ventas por vendedor, y lo voy a reutilizar en este reporte. Voy a tomar la métrica y la voy a agregar en este reporte. Entonces ahí MicroStrategy me calcula la suma de ventas por empleado y después el promedio de cada región. 1.2, 0.5, 1.4 son los valores que me debería mostrar. 1.2, 0.5, 1.4. Bueno. Entonces, vimos cómo usar métricas anidadas. ¿Alguna duda acerca de esto último que vimos? Vamos a continuar con las funciones avanzadas. Vamos a poner hecho en New Folder. Funciones avanzadas. Y vamos a arrancar con, por ejemplo, las funciones de contar. Vamos a avanzar con las funciones de contar. Por ejemplo, quiero construir una métrica que me cuente la cantidad de productos vendidos. Digo, la cantidad de clientes que compraron, o lo que sea. Por ejemplo, la cantidad de productos vendidos. Eso
lo tendría que resolver usando alguna función que me permita contar, ¿no? Como la función count, y aplicándolo sobre un objeto que represente el producto, como por ejemplo el código producto. ¿Cómo lo resolvemos? Creamos una métrica y nosotros hasta ahora sabíamos que dentro de las métricas podíamos arrastrar facts, hechos, sum de revenue, o también sabíamos que podíamos arrastrar otras métricas, como por ejemplo lost customers menos new customers. A partir de ahora vamos a ver que también podemos arrastrar atributos dentro de la definición de las métricas. Yo por ejemplo puedo tomar un atributo, como por ejemplo de la jerarquía productos, el atributo item o artículo o producto. Y fíjense, cuando arrastro un atributo, la herramienta aplica una función que es count. Tiene sentido, porque no puedo sumar los productos, no puedo sumar los clientes o las regiones, porque realmente son valores del tipo texto. Entonces la herramienta por defecto, cuando arrastro un atributo, usa la función count. Acá me muestra que es una función. Si me paro sobre item, puedo ver que es un atributo. Bueno, vamos a ver el resultado de esta métrica. El count de item. Save and close. Lo voy a guardar como cantidad de productos. Y antes de avanzar, les muestro cuál debería ser el resultado. Ahora ya se los muestro. Acá tengo la base de datos que estoy usando como Data Warehouse. Es una base de datos de Access, donde hay una tabla, la tabla Order Detail, donde yo tengo una fila, tengo un registro, una instancia, para cada producto vendido. Por ejemplo, para cada orden de compra, en la 10.001, tengo el producto, la fecha de orden, el empleado, el precio unitario, el costo, el descuento y el cliente. Esta tabla tiene 838.000 registros aproximadamente. 838.000 registros. Es decir, que en mi base de datos tengo 838.000 productos vendidos. Ese debería ser el total de mi reporte. Bueno, vamos a ir más acá. Vamos a cerrar la base de datos y vamos a volver a MicroStrategy Desktop. Ahí está. Y vamos a ver el resultado de esta métrica que acabamos de crear. Voy a crear un reporte en blanco. Voy a arrastrar esta métrica en cantidad de productos junto con, por ejemplo, el atributo categoría. Y yo obtengo un resultado como este. 90 libros, 90 electrónicos, 90 music. Acá a simple vista hay algo que no cierra del todo. En total, 360. Está lejos de los 800.000 productos que me debería mostrar este reporte. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a verlo. Vamos a verlo en la consulta SQL. Si analizamos la consulta SQL, acá no se ve muy bien, así que la voy a agrandar para que la puedan ver mejor. Ahí está. Si vemos la consulta SQL, la herramienta contó el código de producto, count
A11 item ID, donde A11 es la tabla LU item. Es decir, que MicroStrategy, en vez de ir a contar a la tabla Order Detail, que es la tabla transaccional, es la tabla de hechos, lo que hizo fue ir a contar a la tabla Lookup, a la tabla maestra del atributo. Esto me dio como resultado 360 productos. Es decir, que realmente contó la cantidad de productos que tengo en mi catálogo, la cantidad de productos distintos que hay en mi catálogo. Que no es lo que quería. Lo lógico o lo que yo quiero es que acá cuente en la tabla Order Detail, que es la tabla que tiene el detalle. ¿Cómo hago para hacer eso? Me voy a ir de acá. Voy a volver a MicroStrategy Desktop y vamos a ver cómo resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a editar la métrica y lo que vamos a hacer es cambiar los parámetros de la función count. No sé si sabían, pero si no sabían, se los cuento ahora. Todas las funciones de MicroStrategy tienen un conjunto de parámetros que gobiernan cómo se comporta esa función en el momento de calcular la información, al momento de hacer el trabajo que tenga programado. Por ejemplo, la función count tiene algunos parámetros que yo puedo modificar usando esta opción, count parameters. Me paro sobre la función y hago botón derecho y busco los parámetros de la función count. En este caso son 4. Distinct, FactID, Null y Use Lookup for Attributes.